Tiene la palabra el representante Alfredo Molina. Presidente, en el mismo sentido del doctor Asprilla, es darle mayor claridad al proyecto en algunos de los artículos al respecto de las consideraciones del mismo proyecto, porque las consideraciones son unas y el proyecto en otros puntos termina un poco perdido, pues precisamente porque primero la ley 160 fue clara respecto a la institucionalidad, y si se modifica la institucionalidad no tenemos que estar haciendo cambios en el nombre de la ley al respecto de la institucionalidad, simplemente por orden. O sea, hay artículos que van a sobrar en la segunda ponencia, porque por ahí vamos a tener inconvenientes. Es decir, yo no tengo que, creo una institución del Estado, pero es que la ley es clara, la institución del momento, la quien haga sus veces. La que haga sus veces. ¿Sí? Entonces, hay mucha repetición respecto a la Agencia Nacional de Tierras, y me preocupa al respecto de ya hay unas funciones de la agencia, esas más las que la ley le diga, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de baldíos, en el caso de la ley 160 sigue vigente. Entonces, si al legislador en su momento o el que orientó el proyecto de la conformación de la nueva agencia se le olvidó algo, eran esas más las que diga la ley 160 o otras que también tenía que cumplir. Entonces para evitarnos una confrontación en plenaria, colega, tengamos mucho cuidado en eso, porque entonces viene el debate adicional, y lo que decía el doctor Asprilla es clarísimo, es decir, en el artículo 31 hay unos elementos, y entonces uno no sabe ni por qué este ni por qué otro. Ahora, las consideraciones, mi concepto, tienen que ser más claras relacionadas con el articulado, porque en las consideraciones, si ustedes se dan cuenta, es lo que el legislador del presente proyecto busca es que como el Estado ha emitido licencias para explotación minera, etcétera, pero luego en el articulado eso queda como general y global. Entonces sería como si se entendiera una nueva reforma a la ley 160, ¿me entiende, doctor? Nuestro presidente, el doctor Yepes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque viene el proceso de la discusión, y entonces quiero dejar la constancia para que se ordene, y en un momento dado el texto puede salir inclusive más pequeño, más corto, y al final es con un objetivo específico, porque no es todos los predios, no es todos, entiendo es los que tuvieron titulación al respecto de minas y hidrocarburos, ¿sí es así? Que en un momento dado pudiesen adelantarse, porque de hecho ya hoy hay personas propietarias de esos terrenos, y que obviamente por haber sido baldíos, estar en la zona de exclusión, pues no se han podido formalizar ni legalizar y quedaron en un limbo al respecto. Presidente, era eso. Con la sugerencia del representante Alfredo Molina, que será acogida en la ponencia para segundo debate, anuncio que va a cerrarse la discusión Del artículo. Queda cerrada la discusión del articulado. Aprueban el articulado. Agradecerle al doctor Luciano la posición al respecto de este proyecto, por una razón fundamental, y creo que la habíamos hablado los dos, presidente, respecto a la pertinencia del proyecto, cuando en algunos de los apartes, doctor Crisanto, estamos descuidando igualmente la realidad del territorio. Y finalmente, si la decisión va a ser al lado de la tecnocracia de Estado, que es los que no han delimitado, o sea, es que me parece increíble, presidente y doctor Luciano, su señoría, que ha sido muy acucioso, y también soy muy solidario porque los han dejado solos en el debate. Es que aquí hay unos elementos técnicos que hay que tenerlos de primera mano. O sea, el Humboldt, el mismo IDEAN, que hace estudios ambientales, deberían estarnos diciendo los límites y los diagnósticos al respecto de los páramos en Colombia. Y efectivamente será una tarea del nuevo ministro de Ambiente, que es la delimitación efectiva. A partir de la delimitación efectiva, nosotros podemos trazar reglamento general en la ley, de tal manera que no generemos una acción que vaya en contrariedad con la sociedad. Y el proyecto que construyamos, doctor Luciano, del cual quiero hacerme parte al 100%, es un proyecto donde igualmente tenemos que, es que lo ambiental últimamente se está viendo muy ecocéntrico, y eso es problemático. Lo ambiental tiene que tener un reconocimiento de los errores que ya cometió el Estado, no solamente el Estado, sino la sociedad, que se ubicó en zonas donde no se podía ubicar.
pero resulta que hoy ya está ubicado. Entonces, si yo hago si hago líneas generales en un proyecto que, por ejemplo, diga prohibido en páramos, lo que estábamos hablando en el proyecto, temas al respecto de la convivencia social, al respecto de actividades productivas, hoy hay municipios que están en páramo. Entonces, la descripción además del proyecto tendría que decir, parágrafo 1, un ejemplo, los municipios que estén serán homologados. Y tendremos que hacer unas redacciones al respecto donde claro que el ministerio nos tiene que ayudar y nos tiene que ayudar para que la pertinencia técnica sea la que todos necesitamos. Es que ese ha sido el debate al cual le ha sacado el cuerpo a todo el mundo, porque mire, cuando hablamos de rondas hídricas, a uno le dicen rondas hasta de 30 metros, lo dice el Código de los Recursos Naturales, pero cuando usted va a aplicar la ronda, le dicen, aplíquela a usted, doctor Liciano, en el Quindío, aplíquela a usted, doctora Flora, en el Huila, usted, doctor Crisanto, en el Cauca, usted, doctor Ángel María, en el Tolima, y el campesino, al cual también cometimos un error de titulación de predios, incluyéndole las zonas rondas, no va a entender eso. Y entonces uno dice, allá sí lo podemos aplicar, pero acá en la quebrada que discurre por la 39 de Bogotá no, porque aquí sí podemos homologar que haya un Bosculver abierto, porque si aplicamos los 30 metros se desaparece hasta el Ministerio de Ambiente, ¿me entienden? Y qué chévere son las normas desde Bogotá, pero también si no hay claridad versus a la pertinencia rural, que es la práctica hoy, terminan muchos sectores en problemados. Mi preocupación, San Juan del Sumapaz está en páramo, Carmen de Carupa aquí en Cundinamarca está en páramo. Entonces, esto debe ir acompañado de un diagnóstico efectivo de todos esos sitios donde ya hay una intervención, y hay que decirle la verdad al país, es decir, esas intervenciones ya son prohibidas echar atrás en la práctica social, porque tendríamos entonces que estar haciendo reubicación de pueblos con un proyecto general. Entonces la invitación es a que construyamos, esto no tiene que tener bancadas, o sea, yo creo que es un asunto de 0 partidos, porque yo estoy seguro que usted, doctor Yepes, del Partido Conservador, y me lo dijo Nicolás Albeiro Echeverri, que ha sido muy acucioso, doctor Luciano, desde el Partido Conservador construyendo un tema. El Partido Liberal de la mano, yo estoy seguro que aquí podemos hacer la invitación al Centro Democrático, al Partido Verde, a Opción Ciudadana, al Partido de la U, a Cambio Radical, que construyamos un proyecto, si es de iniciativa parlamentaria, de tal manera que lo construyamos aterrizado con una realidad social, con unos aspectos técnicos que nos los tiene que dar en Humboldt, obviamente, pero unos aspectos técnicos pertinentes, porque qué fácil es trazar una línea en una cartografía a escala 1/100.000. Qué fácil es trazar esa cartografía. Es poner ahí en un mapa esto, y esto a partir de la fecha es conservación, y vaya y haga la acción efectiva para conservar esa área, que fue lo que hicieron con Santurbán, que fue lo que hicieron con muchas zonas, y ahí hay un problema social. Hablemos con los alcaldes de Betas y California. A propósito, Crisanto, que deberíamos hacer el próximo semestre una invitación a revisar qué pasó con Santurbán, ayer, luego de la declaración y luego el hoy, y se van a dar cuenta que los problemas sociales, y ahora lo que hicimos fue imponerle un criterio adicional técnico de conservación. Pues esa gente hoy, cuando está yendo al Banco Agrario, le están diciendo no les presto. Cuando están, mejor dicho, la cantidad de dificultades en la práctica, porque el tema es la práctica, y eso a mí sí me preocupa, no sin antes reconocer el gran esfuerzo que han hecho ustedes, doctor Luciano, doctor Nicolás, en el proyecto de ley de páramos, pero que tiene que ser un proyecto en la armonía, reitero, de la acción efectiva, que es que la conservación sea la que hoy permita que el Estado gaste menos en la restauración y la recuperación, y que el Estado hoy entre de una vez a conservar áreas estratégicas que le tiene que costar un complemento adicional. ¿Qué alternativas hay para muchos que van a quedar en el área? Y esas alternativas tendrían que ser tributarias, serán unas alternativas de los instrumentos económicos y financieros que no están aplicados en Colombia. Mire que todavía hay un debate hoy sobre la tasa por uso de agua, por ejemplo, que deberíamos estarla cobrando. Eso no debería ser un debate, eso ya debería estar. Pero entonces uno pone la tasa y de una vez salen otros a llorar. Y entonces, ¿con qué vamos a hacer conservación ambiental? La conservación no es solamente a punta de poner unos límites y hacer una cartografía nueva.
Entonces yo sí valoro mucho esto, doctor Luciano, no sin antes reiterarle el compromiso, si ustedes nos lo permiten, de vincularnos a construir un texto nuevo, pues el mismo, pero mejorado con esas prevenciones. A mí lo que me previene es que una declaratoria per se genera unos conflictos sociales inmediatos. Y eso sería un desplazamiento técnico adicional al desplazamiento que ya hemos tenido al lado de los grupos al margen de la ley. Entonces hay que hacer algo diferente, lo mismo pero mejorado, es lo que yo quiero plantear al respecto. Muchas gracias, presidente. Ahora el doctor Alfredo Molina. Gracias, presidente. Saludar al director y saludar a nuestro coordinador ponente, el doctor Rubén Darío. Es un proyecto sin lugar a dudas muy importante. Quería simplemente dejar constancia al respecto y plantear una proposición. La constancia es en el sentido que, así como se están usando cuerpos de agua, que es fundamental para hacer un multipropósito de elementos de infraestructura y sobre todo en elementos hídricos que podrían propiciar la generación de un mejor condicionamiento para la pesca en la producción, porque pues es vergonzante que estemos importando y que estemos igualmente generando una cadena productiva a otros países cuando nosotros tenemos todos para hacer una acción al respecto de la pesca en todas las dimensiones productivas, ¿sí? Piscicultura, acuicultura en sí. Un primer llamado pues es a la institución creada para que cumpla su función y su papel al respecto de la piscicultura y la acuicultura, precisamente porque desde la ley 13 del año 90 viene teniendo una independencia del recurso hidrobiológico frente a lo que era fauna silvestre, que era considerado en su momento fauna silvestre, recurso hidrobiológico en el 1680 y el 1681, 1678 y 1681 decretos del año 78. La ley 13 eleva a la categoría de pesca la situación y obviamente la conformación de una agencia específica para la pesca lo que va a permitir entonces es poder decir que ahora sí hay un doliente al respecto de la pesca que antes estaba colgado en materia institucional al Ministerio de Agricultura en general y que eso era un apéndice más, un apéndice allá puesto sin ningún criterio, sin ninguna decisión técnica. Por eso lo más importante aquí es, primero es un proyecto que va en armonía a la producción, porque si hay una entidad que fomente la pesca, pues lo que debe entenderse es que debe haber una producción piscícola y acuícola de una forma técnica, productiva, con excedentes, con utilización sostenible de los cuerpos de agua, con utilización racional de los elementos productivos, y eso es lo que implica entonces una pesca pasar de la microempresa pesquera a una gran empresa pesquera, y una gran economía que permita lo que ustedes planteaban en ambas dimensiones, o sea, generación de empleo, riqueza excedentaria y evitar que le demos la plata a otros por querer comer pescado. Es que es increíble que estemos trayendo pescado de otro lado cuando acá lo podemos tener y de unas latitudes completamente distantes. Pesca de la China. Entonces eso es increíble, vergonzoso y es lo que nuestro director tiene en un compromiso con el país, que es cómo hacer de esto una gran empresa pesquera, obviamente, donde haya inclusión social, donde haya alternativas al pequeño productor y donde ese pequeño productor también se asocie para que el precio del mercado sea de una forma en dimensión más amable y más respetuosa para ellos. Quería simplemente hacer ese llamado en el sentido de que es loable el proyecto, pero sí quiero, doctor Rubén Darío, por una acción más particular, para que quede la constancia para seguir haciendo el debate en el segundo, es cómo hacer que en un momento dado se autorice desde una dimensión. Nosotros tenemos un proyecto de ríos protegidos y eran las rondas de los ríos. Y hoy, además de la importancia de utilizar los cuerpos de agua existentes, ¿cómo hacer entender que muchas de las infraestructuras de pesca van a estar construidas muchas en zonas rondas? Y hoy eso, por el argumento ambiental, está siendo sacado de la zona ronda. O sea, ¿cómo poder usar en el artículo que en su momento el decreto de agua, que era el 1578, que hablaba de la pesca y hablaba de los usos del agua,
que era por concesión, por ministerio de la ley o por permiso, ¿cómo hablar del permiso respecto a esto, que es el tema de los embalses, pero también el permiso en el marco de algunos ríos? Permiso en el marco del cuerpo de agua, porque por ejemplo los truchicultores se quejan mucho que sus bocatomas técnicas deben quedar en un sitio específico en la ronda, y que lo dos, que es, por ejemplo, en materia de trucha, que necesita un oxígeno disuelto alto, es un intercambio de agua de entrada con la salida. Entonces a veces ahí hay una cantidad de problemas porque no los dejan usar el agua o no los dejan usar el cuerpo de agua, y obviamente lo que la técnica está obligando entonces ahora es hacer una concesión de agua con un desvío, con un gran costo en la infraestructura para llevar el agua a los puntos donde ya por fuera de la ronda de 30 metros pueden hacerse los estanques, y a partir de allí hay sí otra infraestructura para devolver el agua. Entonces, yo no sé, doctor Rubén Darío, en qué momento podríamos en un momento dado poder un artículo que permita igualmente para estas actividades productivas de pesca que utilizan el agua de una forma constante, es decir, agua que discurre, agua que tiene que ser tratada en la parte final por materia orgánica, pero agua que requiere un oxígeno disuelto constante. Eso implicaría que en muchas zonas, yo hoy conozco zonas en Cundinamarca, Rubén, donde les está diciendo la autoridad ambiental ya no pueden producir más, porque están ubicadas en sitios que por tradición histórica se ubicaron en zonas rondas. Entonces yo no sé, al final, para el segundo debate, el texto propuesto pueda tener una inclusión de un articulado, obviamente sin ir en desarmonía de la norma ambiental general. El tema es que la norma ambiental del código decía que las zonas rondas eran inanielables, imprescriptibles, no podían tener enajenación, nada de eso, pero nadie le hizo caso a eso. Y el problema hoy, lo que encuentra uno en la práctica del campo, es que hay construcciones ya hechas allá. Y eso genera un conflicto social hoy también al respecto de esas construcciones ya elaboradas. Y también me preocupa el artículo 14 ya en el texto propuesto para primer debate, que es el del silencio positivo en materia de los permisos, porque eso es una reforma tácita a la ley de procedimiento que está amarrada a la ley 99 del año 93, que es la de las autoridades ambientales. Mira, tácitamente le estamos dando ley, en una ley de pesca, a la ANLA y a las corporaciones autónomas regionales. Y eso me preocupa más por constitucionalidad, porque en mi concepto individual, cualquier reforma a las corporaciones y a la ANLA implicaría, por aquello de la autonomía, una reforma constitucional. Y me preocupa eso, simplemente es porque colgarle aderezos a los proyectos termina haciendo una revisión constitucional adicional a lo que no necesita, es meternos en los permisos de concesiones que están entregados a las autoridades ambientales. Y si la intención es agilizar los permisos, creo que la ley de pesca queda como deslucida, metiéndonos nosotros a una acción de un elemento distinto que es la autoridad ambiental, pues que lo hemos analizado puntualmente, particularmente. Yo entiendo, más bien llamemos, y con un compromiso, hagamos una comisión, mis amigos del Partido Liberal y de todos los partidos, para mirar cómo las autoridades ambientales mejoran los tiempos en los trámites de los permisos, que ese sería un debate bien interesante porque a veces se demoran mucho. Y lo que yo estoy entendiendo ahí cuando ponen 6 meses es la angustia que hay de que las autoridades no respondan a los permisos, ¿me entiende? Pero no es vía normativa que se note que queramos hacer una presión, porque me parece que en materia ambiental el silencio positivo no opera, por ahora no, y constitucionalmente tendríamos que ir al marco normativo para hacer un cambio estructural allí. Entonces yo por eso estoy haciendo una proposición muy respetuosa, Rubén, de eliminación de ese artículo, pero pues lo dejo a consideración de los colegas de la Comisión Quinta. Es básicamente eso, muchas gracias. Gracias, doctor Molina. Tiene la palabra el doctor Ángel María Gaitán. Muy amable, presidente. Y no, yo voy a ser muy breve en aras a que